La primera ponencia es de la de Marcia Martínez, de la Universidad Complutense, que son tan numerosos como los de la Autónoma en esta ocasión, y que nos va a hablar de lo cual es un motivo de satisfacción, por si acaso alguien interpretaba de otra manera. Y Marcia nos va a hablar de Toulmin y los usos de la argumentación científica, cuando quiera. Pues muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Voy a tener que ir súper deprisa porque he intentado a toda costa adaptarme a los 20 minutos, pero no sé si lo voy a lograr. Así que si veis que en algún momento me acelero y empiezo a hablar más rápido de la cuenta, me avisáis para que me controle. Y nada, de lo que voy a hablar es básicamente de una cosa sobre la que estoy trabajando para la tesis doctoral, que tiene que ver con cómo Toulmin interpreta pues, la argumentación en la práctica científica. Y en concreto, digamos que lo que me gustaría al menos lograr señalar o indicar hoy, he pasado diapositiva, perdón, es la idea de que algunas de las distinciones que establece cuando habla de argumentación son especialmente útiles para tratar de dar cuenta no solo del rol de la argumentación en la ciencia, sino de la propia dinámica de la ciencia, o sea, de por qué la ciencia es en cierto sentido racional, cosa que no voy a poder realmente explicar, pero para que se sepa por qué voy a hablar de lo que hablo, ¿vale? Y nada, en realidad el título, evidentemente, pues intento hacer un guiño a los usos de la argumentación, sobre todo porque lo que creo es que se pueden coger las interpretaciones generales en torno a la argumentación expuestas en los usos y aplicarlas sin ningún tipo de dificultad para hablar del caso concreto de la argumentación en ciencia. Y lo cual además pues, tiene sentido porque, como podéis ver en las citas, lo que Toulmin dice es que en realidad lo que hacen los usos de la argumentación es de alguna forma ampliar o hacer una reflexión más general sobre el terreno que ya había ganado cuando investigaba el uso del razonamiento o la argumentación en la ética en su tesis doctoral o en la ciencia en el libro que publicó justo antes de la publicación de los usos, que es La filosofía de la ciencia, una introducción. Y en este libro, en realidad, Toulmin ya hace bastante hincapié en la cuestión de que en ciencia no se utiliza una sola forma de argumentar, que hay pluralidad de argumentos, que no se puede tratar de dar cuenta de, por ejemplo, la justificación del conocimiento científico teniendo algún modelo de justificación meramente formal, o sea, muchas de las cosas que luego expondrán los usos. Y esto en realidad lo menciono solo pues, para hacer notar, por un lado, que creo que en la obra de Toulmin las cuestiones relacionadas con la filosofía de la ciencia y las relacionadas con la argumentación se iluminan mutuamente, no solo que además en su obra sea así, sino que él defiende que esto debería ser así en general cuando se hace filosofía de la ciencia, y también para tratar un poco de justificar cómo estoy trabajando, que básicamente lo que hago es hilar las reflexiones de Toulmin en ambos ámbitos para tratar de ver pues, cómo precisamente en esas interacciones se permite dar cuenta mejor, por ejemplo, de cuál es el fundamento de aceptabilidad, por no decir validez, de los argumentos científicos, en base a cómo la argumentación científica tiene que ver con la propia práctica científica, o a cuento de que se puede hablar de racionalidad en ciencia, pese a que en la ciencia hay, digamos, por decirlo así cunianamente, cambios de paradigma, ¿no? Hay una evolución constante que podría dar lugar a ciertas problemáticas, como el famoso problema de elección de teorías. Pero bueno, ahora ya voy a comenzar en serio. Y nada, lo primero sería decir que Toulmin interpreta la ciencia como una empresa racional, siendo las empresas racionales pues aquellas actividades humanas y colectivas en las cuales, digamos, para alcanzar los objetivos o metas que se autoimponen, es necesario el uso práctico de la argumentación en el sentido de, además, dar y ofrecer razones y criticar razones, dice razones o argumentos, y en este sentido, dado que Toulmin entiende que la ciencia, bueno, es un poco una abstracción, ¿no? Que en cada disciplina científica se persiguen múltiples objetivos, esto ya da cuenta de que evidentemente va a haber que argumentar de distintas formas, sobre todo en términos de utilizar distintos tipos de garantías, distintos tipos de argumentos y demás. Pero más allá de esto, así en general, yo creo que lo que es interesante, y es en lo que voy a tratar de centrarme simplemente, es en una de las distinciones que establece, que es la distinción entre argumentos críticos y argumentos regulares, que creo que es interesante, sobre todo para tratar esta cuestión, porque, si no me equivoco, luego si me equivoco me lo decís, pero creo que refleja muy bien la idea de que en ciencia es necesario argumentar de dos maneras distintas, de dos formas distintas, en base a
qué es lo que se esté haciendo, si se está operando, digamos, de una forma regular o si nuestra forma regular comienza a ser problemática por algún motivo específico. Y lo que voy a hacer es establecer un paralelismo también entre esta distinción de argumentos regulares y críticos con una distinción que él utiliza en sus obras más relacionadas como la filosofía de la ciencia, como la comprensión humana, perdón, sobre filosofía de la ciencia, cuando diferencia entre lo que llama argumentos, o sea, perdón, procedimientos intelectualmente estereotipados y procedimientos intelectualmente no estereotipados. ¿Vale? Entonces, por ir rápido, los argumentos regulares, ¿qué serían? Esto ya es algo que se dice en los usos de la argumentación, en los que Toulmin indica que los regulares son básicamente los argumentos que usan garantías, es decir, aquellos en los que se relacionan las razones o las bases con la tesis mediante el empleo de una garantía que ya se da por aceptada, se da por aplicable, mientras que los críticos son aquellos en los que lo que se hacen es establecer garantías, en el sentido de que son los que se emplean para mostrar la propia aceptabilidad de las garantías que se usan. Y por tanto, pues mientras en los argumentos regulares, digamos que, y esto aquí voy a leer lo que dice Toulmin, reglas aceptadas, garantías y procedimientos son aplicados sin cuestionamiento, al asumir que permiten alcanzar resultados previsiblemente razonables en un contexto específico, en los críticos son las reglas mismas lo que se cuestiona y se discute con vistas a su perfeccionamiento. Y creo que además, pues por eso también habla en una introducción al razonamiento de los argumentos regulares como de aplicación de reglas y de los críticos como de justificación de reglas. Y creo también que de ahí la forma digamos, de nombrar estos tipos. Los regulares son regulares en el sentido de que lo que reflejan son las formas habituales de argumentar en un campo específico y los críticos son, digamos, las argumentaciones en torno a las formas regulares de argumentar, las formas habituales de argumentar en un campo específico. Y en la obra que acabo de mencionar, en una introducción al razonamiento, además crea la distinción, ya cuando está abordando cuestiones directamente de argumentación en ciencia, entre los científicos regulares y los científicos críticos. Los científicos regulares serían aquellos que los científicos presentan en el interior de o como aplicaciones de teorías cuyas credenciales no ponen en cuestión. Y podríamos decir que son los que hacen uso de garantías cuyo respaldo son teorías o taxonomías vigentes en ese ámbito de estudio, por ejemplo. Y los críticos serían aquellos por medio de los cuales los científicos pretenden cuestionar las credenciales de alguna idea vigente y proponer alternativas o perfeccionamientos en su lugar. Por lo que, en este caso, los méritos de las teorías, que en el otro se dan por descontado, pues de repente pasan a estar abiertos a la crítica y la reevaluación. Vale, y esto rápidamente, solo mencionar que cuando está estableciendo por primera vez en los usos la distinción entre estos tipos de argumentos, Toulmin utiliza la metáfora de Gilbert Ryle para tratar de clarificar a qué se parece cada uno. Y respecto a los argumentos regulares, lo que dice es que se parecería a, digamos que seguir un camino ya trazado de antemano, coger un tren que va de A a B por un camino ya puesto, mientras que los críticos se parecerían a la propia práctica de trazar la vía de ferrocarriles en un primer momento o de modificarla. Luego voy a volver a aludir a esto, por eso lo menciono. Y quería hacer notar también que precisamente esta es la metáfora que emplea en la comprensión humana, de nuevo, cuando lo que está abordando es el problema, lo que él denomina el problema del cambio conceptual, que es la cuestión relacionada pues, con que tanto las creencias como los procedimientos o como incluso los estándares de prueba van evolucionando a lo largo del tiempo, conforme pues, va avanzando en las distintas disciplinas científicas. Y es lo que utiliza en este contexto para distinguir entre lo que serían los procedimientos intelectualmente estereotipados y los no estereotipados, básicamente, a los cuales, voy a leer aquí un momentito, básicamente, por ir rápido, pues nada, decir que los primeros, los intelectualmente estereotipados, serían aquellos en los que, digamos, con los que operamos cuando estamos ya inmersos en cierto marco conceptual dado y realizamos lo que Toulmin diría que eran inferencias formales, pero en un sentido de formal laxo. Inferencias formales en el sentido de que empleamos de alguna forma reglas inferenciales que se pueden, de hecho, explicitar y que se dan por asumidas, por aceptadas, por aplicables en dicho ámbito. Y por eso son formales, porque ahí lo que quiere ilustrar es que pueden analizarse este tipo de procedimientos desde una perspectiva más formalista, en el sentido simplemente de atender a cuestiones de coherencia y de corrección,
precisamente porque ya se está dando por sentada tanto la regla inferencial como los conceptos que se emplean en ellos. Mientras que los no estereotipados serían los que se emplean cuando lo que está en juego es el establecimiento de conceptos nuevos o modificados, o yo diría, o de nuevos procedimientos, nuevas reglas. Y en este segundo caso, lo que insiste Toulmin muy claramente es en que no son en sí mismos, por su propia naturaleza, digamos, por las circunstancias en las cuales tenemos que apelar a este tipo de procedimientos, no son estereotipables, no son formalizables. Y yo creo que a lo que se refiere es a que no se pueden evaluar como si su corrección dependiese a su vez de pues, la correcta utilización de una serie de reglas dadas más generales en base a las cuales poder dirimir o poder demostrar qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Sobre todo, y esto creo que se va a ver ahora con lo que sigue, lo que creo que hace es hincapié en que no son estereotipables porque las cuestiones a las que tratan de dar solución son siempre de tipo pragmático y de tipo comparativo. Y en una introducción al razonamiento, en realidad, no me voy a detener en esto porque no me da tiempo, pero las cosas que dice respecto a los argumentos científicos críticos son básicamente las mismas. Pero bueno, en vez de ponerme a poner citas y demás, voy a poner un ejemplo para ilustrar un poco esta distinción, que se entienda mejor a lo que me estoy refiriendo, para que se vea un poco el paralelismo y sobre todo para ir más rápido. Y el ejemplo es, aviso, bastante tonto, muy sencillo y es un poco límite, pero bueno, creo que permite ilustrar bien y tiene la gran ventaja de que, frente a los del propio Toulmin, no requiere conocer nada de ninguna teoría científica previa para que se capte. Así que vamos a pues, hacer la tontería de imaginar por un momento que somos astrónomos y descubrimos un nuevo astro al que llamamos Tulminos, ya puestos para hacerle el honor, y descubrimos a Tulmino y lo que queremos defender ante la comunidad de astronomía internacional es que hemos descubierto un nuevo planeta del sistema solar. Esto es un astro del sistema solar. Y para eso, en realidad, el proceder sería bastante fácil, ¿no? Bastaría con tener en cuenta qué se considera que es un planeta dentro de ese circuito de astronomía, ¿no? Cuál es el concepto operativo de planeta con el que se trabaja y mostrar que Tulmino posee todas las propiedades necesarias para poder ser clasificado como si fuese un planeta. En este caso, bueno, pues rápidamente sería no emitir luz propia, orbitar de forma regular alrededor de una estrella y poseer equilibrio hidrostático, que es tener forma esférica. No falta entrar en más. Entonces, en este caso, pues para demostrarlo, para demostrar que Tulmino es un planeta, la cosa es fácil, ¿no? Porque si todos los planetas son astros con esas propiedades, Tulmino tiene esas propiedades, Tulmino es un planeta. Esto evidentemente se puede construir de muchas formas, con análisis además formales muy sencillos y lo que se quiera, pero yo creo que, empleando el modelo de análisis de Toulmin, la forma de defenderlo es tan sencilla como decir, vale, pues Tulmino es un planeta. ¿Por qué? Aportamos como razones que Tulmino es un astro que posee esas propiedades y en realidad lo que está aquí funcionando, lo que hace que eso sean razones para aquello, es la aceptación del propio concepto operativo de planeta. Es que todos ya jugamos con la idea de que pues, si un astro tiene dichas propiedades es un planeta o con la definición misma de planeta. Pero vamos a seguir imaginando que cuando ya creemos que nuestro nombre va a quedar grabado en los anales de la astronomía por haber descubierto el nuevo planeta del sistema solar, empiezan a aparecer muchos astros nuevos en ese sistema que poseen todas las propiedades que hemos dicho anteriormente, lo cual crea pues, una problemática nueva, porque la comunidad de astrónomos no está nada dispuesta a, de la noche a la mañana, cambiar la representación estándar del sistema solar y además sospechan del estatus de estos nuevos astros porque, pese a que poseen todas esas propiedades de las que hemos hablado antes, no poseerían todas las propiedades que comparten entre sí los, digamos, los miembros clásicos de la lista de los planetas del sistema solar, como por ejemplo, no compartirían la propiedad de poseer dominancia orbital, que es que por su masa pues, han acabado despejando su órbita y no la comparten con ningún otro astro regularmente. Entonces, esto evidentemente da pie, bueno, he dicho una cosa que era trampa, no la comparten todos y cada uno de los de la lista de los planetas clásicos porque el pobre Plutón no lo compartía. Se ve ya de dónde estoy sacando el ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que ante esto se crea una problemática nueva, que es, hay que decidir, o se mete a todos esos nuevos astros en la lista, se cambia la representación estándar del sistema solar, o tenemos que restringir el concepto de planeta para que sigan estando más o menos los de antes y tener un concepto más fino. Y aquí la cuestión, que es lo que quiero señalar, es que evidentemente lo que se hace es abandonar las formas habituales de argumentar en este campo y pasar a argumentar acerca de las formas habituales de argumentar en ese campo. Es decir, la argumentación en este punto pasa a ser crítica.
En este sentido, si volvemos al ejemplo anterior, pasa a ser criticado también y se ve muy fácilmente, porque lo que ha pasado a estar en discusión en realidad es la garantía. Ahora hay que utilizar argumentos críticos precisamente porque de lo que se está discutiendo es acerca de la aceptabilidad o de la posibilidad de establecer nuevas garantías. Y respecto a la cuestión de los argumentos críticos, marcar además que no son simplemente argumentos críticos en general, sino lo que Toulmin denomina como argumentos científicos críticos, que recordemos eran aquellos mediante los cuales los científicos cuestionan las credenciales de alguna idea vigente y proponen alternativas o perfeccionamientos en su lugar. ¿Vale? Y en una introducción al razonamiento, lo que hace Toulmin para plantear esta cuestión, ¿vale?, de los argumentos científicos críticos es poner un ejemplo para ilustrar cuáles son los elementos típicos, ¿no? Qué tipo de enunciados cumplirían el rol de las tesis, de las garantías y demás en este tipo de argumentos críticos. Y su ejemplo es en realidad la discusión en torno a elegir una teoría u otra teoría, pero explicita que podría ser también, digamos, una discusión en torno a la elección de variantes conceptuales. Y, vale, voy a ir muy rápido, que no me queda tiempo. El ejemplo que pone respecto a tesis prototípicas de argumentos críticos, científicos críticos, sería la teoría T1 debe ser sustituida por la teoría T2. ¿De acuerdo? Y cuando habla de garantías típicas, los enunciados que ofrecen son de ese estilo, como os podéis ver ahí. Una teoría T2 que dé cuenta de los fenómenos X de los que no puede dar cuenta mediante, o sea, no se puede dar cuenta mediante la teoría T1, merece sustituir a la teoría T1. O una teoría que consiga integrar dos teorías separadas, independientes, sin perder poder explicativo, merece, a la vista de las circunstancias, sustituir, simplemente que se note hasta cierto punto, al menos, el carácter comparativo que ya incluyen las propias garantías. Y si volvemos a nuestro ejemplo anterior, y aquí lo voy a decir rapidísimo, siguiendo esta forma de presentar los argumentos científicos críticos de Toulmin, podríamos presentar, ¿no?, en el debate, si queremos insistir en qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cosas como esta, ¿no? El concepto de planeta 1 debe ser sustituido por el 2 es el que ya es más específico, el que incluye la cuarta propiedad como necesaria. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pues que el concepto 2 permite generar una representación más simple del sistema solar que el concepto 1. Y la garantía ahí, os la imagináis, para ahorrarme tiempo, porque está puesta y si no me lío. O lo mismo, el concepto 1 de planeta debe ser sustituido por el 2. ¿Por qué? Porque las propiedades P1, P2, P3 y P4 son las propiedades relevantes para la astronomía al estudiar cierta familia de astros y solo el concepto 2 da cuenta de estas propiedades como las relevantes, siendo las garantías, es que en realidad las garantías en estos casos son tan redundantes, o sea, son tan explícitas que yo creo que nadie en su sano juicio las mostraría. Y ahí estoy un poco más con la idea de Marro de que, bueno, forman parte del argumento, sí se puede solicitar, pero nadie diría un concepto C2 que incluya como definitorios de una familia de objetos el mayor número de propiedades relevantes para su estudio merece sustituir a los conceptos que incluyen número o no sé. Espero que no lo... Sí, más bien, había que hacer el matiz. Y en realidad nada, con esto lo que quiero es hacer constar hasta qué punto, con este tipo de argumentos, lo que se hace no es dar una demostración en torno a qué concepto es el correcto, sino que lo que se trata de hacer constantemente es mostrar por qué es preferible uno a otro en términos de qué es mejor bajo un criterio u otro distintos, que serían los criterios que en realidad son lo que explicitan esas garantías. Por lo tanto, yo creo que toda la argumentación crítica Toulmin la está interpretando como una argumentación práctica y además de carácter claramente ponderativo. Y para ilustrar esto minimísimamente, voy a hablar simplemente de cuáles serían los respaldos que se les podría dar a este tipo de garantías, porque me parece muy interesante lo que dice Toulmin al respecto. Llega a decir cosas como que exigir un respaldo ante estas garantías o garantías de este estilo parece constituir un malentendido, dado que si la misión básica de la ciencia en el seno en el cual se argumenta resulta convincente, lo habrá de resultar también este tipo de garantías. Y que además que poco más se puede decir al respecto. Y se queda tan ancho. En una introducción no abordan nada más la cuestión. Lo deja ahí como si además fuese claro y no fuese nada problemático. Yo creo que es bastante problemático, pero creo que se puede entender bastante a qué se está refiriendo y que no suene tan raro si atendemos a las posiciones que, digamos, que tienen filosofía de la ciencia. Porque creo que a lo que está haciendo referencia aquí es a la idea de que no se puede solicitar algo así como una teoría de la elección científica, que diese una serie de reglas más generales que permitiesen resolver cualquier controversia en torno, pues eso, a elecciones conceptuales, procedimentales o teóricas, como si fuese el mismo tipo de respaldo que podría tener, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no?, de
ante la garantía del concepto de planeta, podemos aludir a la taxonomía astronómica del planeta y Santas Pascuas. Creo que esto es precisamente también el interés de atender a esta distinción, porque lo que enseña es que la argumentación regular y la argumentación crítica son muy distintos porque una es práctica y no es estereotipable, y de hecho no puede ser estereotipable. Y imaginemos que se aceptase que hay una teoría de la elección científica, que se pudiese ofrecer además como respaldo para este tipo de argumentos. En ese caso, más bien de formas de argumentar, diría yo, pero bueno, en ese caso pasaríamos a poder analizar y evaluar los argumentos regulares, o sea, los críticos exactamente igual que los regulares, porque había un procedimiento estereotipado de elección posible. Y bueno, voy a acabar, ya no sé ni qué decir que no. Iba a decir porque la metáfora de Riley explica esto mucho mejor, pero voy a pasármelo y decir simplemente que creo que es este tipo de idea entre la defensa de Toulmin, de que este tipo de argumentación científica crítica es un tipo de argumentación práctica, lo que se muestra en este tipo de citas textuales cuando dice, por ejemplo, que las cuestiones operativas en estos niveles dejan de ser formales y poder resolverse con procedimientos establecidos de antemano y pasan a ser discursivas, o que en realidad son discusiones en torno a elecciones prácticas y, por lo tanto, los patrones de estas formas de argumentación tienen que ser entendidos como retóricos y no como geométricos. Y esto se relaciona muy bien, cosa que no voy a poder explicar, porque retóricos en un sentido, que Javier nos está poniendo caras, lo siento un segundo. Vale, pero retórico en un sentido que utiliza Toulmin de retórico, considero, y esto lo dice literalmente a veces, como todo aquello que no es analítico, ¿vale? Para que no parezca que tiene que ver solo con cuestiones de persuasión y de persuasión espuria o cosas por el estilo. Vale, y esto tiene que ver, que es a lo que voy, que es interesante y no voy a contar aquí, con que creo que de hecho lo que hace para Toulmin que la ciencia quepa concebirla como una empresa en sí misma racional en la que no hay rupturas y no hay grandes elementos de irracionalidad que de alguna forma deslegitimarían la racionalidad científica, es precisamente no el hecho de que se pueda suprimir la argumentación práctica, sino el hecho de que la argumentación práctica, que como se ve es la que da en parte fundamento a los procedimientos estereotipados de argumentación, la que posibilitaría hablar de la ciencia como una empresa científica racional. Muchas gracias.